Juan capítulo 13, versículo 1 al 20. La palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simeón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua de un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con las toallas con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: ¿no me lavarías los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su mano, volvió a la mesa, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado para que yo os he hecho a vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y como ya usted puede ver en el contexto de lo que hemos acabado de leer, estamos aquí relatando o leyendo la relatación de unos días poco antes de Jesús ser crucificado. Estamos leyendo de cuando Jesús hizo esta última comida con sus discípulos y tuvo esta oportunidad para lavarle los pies a los discípulos. Esto es una ceremonia que, aunque este versículo 17 dice: bienaventurados seréis los que lo hicieseis, muchos en el día de hoy no lo practican. Pero hoy nos estamos preparando con esta palabra porque, si Dios lo permite y no ha llegado antes, pensamos y tenemos planeado practicar esto en el día de hoy con cada uno de ustedes. La meta de esta predicación es prepararnos, ¿no? Cuando leemos Juan 13, este capítulo 13 del libro de Juan, podemos ver el contexto de lo que es el lavatorio de los pies. En estos versos vemos y veremos el significado y la importancia de la ceremonia para Jesús.
para sus discípulos y para nosotros en el día de hoy. No sé si captaron las tres diferentes partes de lo que vamos a hablar en este momento. Yo espero que podamos meditar en esto y aprender cómo esto se aplica en nuestras vidas a diario. Y como tema para el día de hoy hemos puesto sirviendo para ser parte. Cuando empezamos a mirar el trasfondo de este relato bíblico, podemos, y a lo mejor no está escrito exactamente en estos primeros 20 versículos del capítulo 13 de Juan, pero cuando estudiamos la palabra en diferentes lugares y también cuando yo me hice mi preparación, cuando estaba leyendo un comentario, me di cuenta rápidamente de lo que estaban tratando de decir, aunque no lo dijeron. Para aquellos era normal, pero para mí no. Usted sabe que yo entro a mi casa hoy día, yo me quito los zapatos la mayoría de las veces, o chancletas, y yo continúo, sea para comer, sea para trabajar, sea para estar con mi familia, y si vamos a comer, pues me quito los zapatos y ando usualmente descalzo adentro de la casa, y yo como sin ningún problema. Y a lo mejor usted no sepa, porque no sabe la historia, por qué están lavando pies en medio de una comida. Mire bien, no fue después, no fue antes, fue durante la comida. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a la historia, como estaba diciendo, en este lugar, para aquella época, acuérdese que ellos caminaban en sandalias y ellos caminaban en caminos por una tierra. Ellos no tenían las aceras que tenemos en el día de hoy. Ellos no tenían las carreteras como tenemos hoy, pavimentadas de cemento, asfalto, de lo que sea, hasta de ladrillos. Aquí tenemos una. Pero el punto es que para aquellos tiempos no tenían esas cosas. Ellos tenían que caminar en la tierra. Era común que cuando alguien te invitaba a su hogar, ese anfitrión que te invitaba, era común que esa persona proveyera a sus invitados agua para lavarse los pies en la entrada de ese lugar. Mire cómo era para aquellos tiempos. Y déjame decirle que no era solamente proveerle agua, sino que lavar los pies de la gente se consideraba una tarea tan servil, tan humilde, que solo lo podían hacerlo los esclavos paganos. Cuando estamos hablando de lavar pies, no es algo que usted ni yo normalmente hubiéramos hecho. Y entonces, ¿por qué yo pongo la palabra pagano? Porque los cristianos no tenían sirviente o algo, un empleado de la casa. Entonces era el que hacía este trabajo, que era un trabajo bastante humillante. Era un trabajo que no todo el mundo hacía. Era un trabajo que otras personas hacían por la persona común. Y con esto en nuestra mente ahora podemos mejor entender por qué este relato bíblico tiene tanta importancia. Porque Jesús, que fue un Dios en la carne aquí, 100% Dios, 100% hombre, el que tenía tanto poder, el que hacía tantas cosas, el que hacía tantos milagros, que tenía tanta sabiduría, y estaba teniendo esta última comida con sus discípulos, de momento se para de la mesa, como dice y relata la palabra, aquí en el versículo 4, se levantó de la cena. ¿Ves? No es que estaba en la puerta esperando que ellos entraran, sino que ya estaban a la mesa, ya estaban cenando, y dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Estamos diciendo, hermano, estamos hablando que ese Jesús que todos nosotros conocemos, antes de su crucifixión, le lavó los pies a los 12 discípulos que él tenía. Desde el punto de vista de Jesús, esto fue para enseñarles su amor y para dejarles un ejemplo de humildad y servicio. En otras palabras, no importando cuál sea
el estatus que tú tengas con una persona, o no importando el estatus que Jesús tuvo con esos 12 discípulos, Él como quiera le quiso enseñar su amor, le quiso enseñar su humildad y le quiso enseñar que Él servía para algo, que Él podía servirles a ellos, no solamente como rey, no solamente como hijo de Dios, sino que Él pudo servir a aquellas personas que estaban en aquel momento, en aquel lugar. No sé si se acuerdan, pero estamos hablando hoy en el tema sirviendo para ser parte. Sabíamos que Él era parte, sino que le faltaba la parte de servicio, y en ese momento lo estaba demostrando, no solamente diciéndolo. En una poderosa demostración de amor por sus enemigos, Él le lavó los pies a Judas, sabiendo lo que iba a hacer. Y espero que usted esté captando lo que estoy tratando de decir, porque muchas veces nosotros decidimos hacer ciertas cosas de servicio por ciertas personas y no por otras. Muchas veces nosotros aquí en el mundo pensamos que tenemos que hacer bien, y lo sabemos, y sabemos que tenemos que servir a otros, y entendemos que es nuestra responsabilidad hacer ciertas cosas, pero cuando llegan a ciertos temas de ciertas personas que a nosotros no nos caen bien, ahí nos colgamos. Y en este día yo quiero que usted capte el punto que estamos leyendo aquí en esta palabra, que aún Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, aún Jesús sabiendo que Judas no estaba hablando el mismo idioma que Jesús hablaba, sabiendo Jesús que Judas no tenía el mismo amor que Jesús le estaba enseñando a estos discípulos, aún sabiendo cuál iba a ser el futuro, Él como quiera se ñangotó y fue y le lavó los pies al que lo iba a entregar poco tiempo después de este momento. Y Él lo sabía, aquí está escrito. Pero como quiera, Él fue y lo hizo. Ahora yo creo que vale mucho la pena que nosotros como seres humanos aquí en el día de hoy hagamos un examen interno de nosotros. Porque muchos saben que necesitan servir. Pero tú sabes que tienes que servir también a tu enemigo. ¿Tú sabías que tú también tienes que servir a aquel que no te cae bien? ¿Tú sabías que tú tienes que servir aún a aquel que habló mal de ti? ¿Tú sabías que tú tienes que también servir a aquel que a lo mejor no se lleven bien por cosas que han pasado en el pasado? Ese vecino que te cae mal, a ese también hay que servirle. Porque Jesús, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le lavó los pies. Le enseñó humildad. El hecho de que esto pasó mientras ellos cenaban, también le dio más importancia. Y yo quiero que ustedes capten este punto que yo pude captar mientras estudiaba esto. Mire, la tradición rutinaria para aquel tiempo es cuando tú entras por la puerta, te lavas los pies, cuidado hacia afuera de la puerta. Pero mira cómo esto sucedió. Esto sucedió mientras estaban cenando. Jesús no quiso esperarlos en la puerta para lavar los pies. Jesús no quiso esperar el momento apropiado allá, sino que Él dijo, me imagino, porque no lo dice, me imagino que Él esperó cuando estuvieran todos sentados. En otras palabras, Jesús vino a romper esta rutina. Jesús vino a romper esta costumbre. Él quiso enfocarse más en el significado que en la tradición. Él dijo, vamos a hacer esto a mitad de cena, porque si lo hacemos al principio no le van a sacar el mismo provecho, pero si paramos de comer en mitad de comida, entonces ellos van a captar que esto no tiene nada que ver con tradición, sino que tiene que ver con el servicio. Y a usted que me está escuchando, usted aplique esto como Dios le ayude. Usted aplíquele eso a su vida, porque muchas veces servimos de tradición. Muchas veces decidimos a servir cuando todos están sirviendo. Muchas veces decidimos servir en la semana de Thanksgiving, cuando los food pantries abren y los food banks abren y le hacen comida a todo el mundo, porque es Thanksgiving. Oh sí, ahí todo el mundo sirve, ahí todo el mundo es voluntario, porque esa es la tradición.
Pero esto no está diciendo que nosotros no tenemos que esperar a la tradición. Esto nos está enseñando que nosotros tenemos que servir en todo momento. Aún en medio de la cena es para servir. Aún en medio de la época es para servir. Fuera de la época es tiempo de servir. El día de servir es de servir y el día de no servir también es para servir. Vamos a romper las tradiciones. Vamos a romper las rutinas para ser mejores servidores. En Mateo capítulo 20, versículo 28, dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En este día, hermano, yo no le estoy diciendo que usted tiene que dar su vida por nadie, pero sí le está diciendo la palabra de Dios. Nos está diciendo a cada uno de nosotros que estamos escuchando que nosotros tenemos que servir. Cuando volvemos al versículo 8 de Juan 13, y lo leo por tercera vez, dice: Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Vamos a sacarle la importancia a estos versículos para el día de hoy y aplicarnos a nuestra vida. Ahora yo quiero hablar brevemente de los discípulos. Ya hablamos de Jesús, vamos a hablar de los discípulos ahora. Usted sabe que en Lucas capítulo 22, versículo 24 dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y para darle un poquito de contexto, sin tener que leer todo ese capítulo completo, 22 de Lucas, déjeme decirle que Jesús estaba diciendo de lo que iba a ocurrirle a él. Él estaba diciendo que va a llegar un momento que ya él no iba a estar aquí en la tierra con ellos. Gloria a Dios. Naturalmente, igual que cuando nosotros nos vamos, mis hijos empiezan a mirarse unos a otros. Ok, cuando se va papi y mami, ¿quién manda? Los niños hacen eso. Pero déjeme decirle que los discípulos también. Ellos decían: ok, ahora que se va Jesús, ¿quién se queda? ¿Quién va a ser el mero mero? ¿Quién es el que va a decir yo soy? ¿Quién es el que va a decir yo soy el que voy a mandar? Yo soy el que me voy a quedar en cargo. Yo voy a ser la cabeza, ustedes van a ser el cuerpo o algo así. Pero mira esto, antes de esta cena, los discípulos se preguntaron entre sí que quién sería el mayor. Después que Jesús fue entregado, después que fuera entregado, perdón. Para su sorpresa, el verso 16 y 17 les enseña una lección muy profunda. Esta lección es de servir también. Y también se encuentra en Lucas. Vamos al versículo 16 y 17. De cierto os digo, el siervo que no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Sabéis estas cosas? Bienaventurados seréis si las hiciere. Entonces estamos diciendo, y la palabra de Dios nos está diciendo, que esta actitud que tenían estos discípulos no era la correcta. Esta actitud que estos discípulos tenían en este momento no era la correcta. Cuando también en Lucas 22, que acabamos de leer el versículo 24, pero si se lee el contexto del 24 hasta el 30, Jesús hablando dijo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y saqué esa parte, esa pequeña parte para comprobar este punto. Él lo dijo desde el principio: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces el mismo Jesús está diciendo: yo soy el que sirve. Y están los discípulos con el orgullo hasta el techo, diciendo: yo soy el mejor. Yo soy el que me voy a quedar a cargo después que Jesús no esté con nosotros. Y me imagino que después vino otro discípulo: pero ¿por qué tú? ¿Por qué no yo mejor? Me imagino que hasta discutieron de eso, ¿no? Y muchas cosas que no están grabadas en la palabra. Yo me puedo imaginar esas conversaciones allá detrás de puertas cerradas, ¿no?
Pero sea como sea, vemos el punto que queremos llegar, que el mismo Jesús dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Con la mentalidad de ellos, hablando de los discípulos, nunca hubieran pensado lavarse los pies unos a los otros, ya que no había un esclavo presente. Ahora los traje de nuevo al mensaje, ¿verdad? Ahora los traje para atrás para que ustedes vean por qué estamos hablando de los discípulos. Porque cuando nosotros como seres humanos no estamos en esta mentalidad, nunca se nos ocurren ciertas cosas. Y esos discípulos que estaban allí entraron por esa puerta, y en esa puerta no había nadie que le lavara los pies. Y yo estoy seguro que, y más con su mentalidad, había uno que otro que decía: voy a quedar con los pies sucios, aquí no hay quien me los lave. Y nunca, con esta actitud y estas conversaciones que estaban teniendo previamente, nunca hubieran dicho: oye, ¿por qué no nos lavamos los pies unos a los otros? Pero gracias a Dios que Jesús vino y Jesús dijo: déjame hacer esto para enseñarles a ustedes una lección que no tiene precio. Ahora vamos a hablar de nosotros. Ya hablamos de Jesús, ya hablamos de los discípulos. Ahora vamos a hablar de nosotros en el día de hoy. Nosotros, los seres humanos. La ceremonia del lavatorio de pies no es para lavar nuestros pecados. La lavación de pecado ocurre cuando llegamos a Cristo y recibimos nuestra salvación. La salvación es un acto único de justificación por la fe. Lo que sigue es el proceso de santificación de por vida. Porque no vamos a ser 100% santos hasta que estemos en nuestra próxima vida. Mientras estamos en este cartucho, en este cuerpo, esto es un progreso que sigue ocurriendo a diario. El término santificación de por vida viene siendo como, estoy diciendo que es 100%, digo yo que es como un lavado de pies a diario. Esto es lo que Dios hace con nosotros cada ocasión que le fallamos y le pedimos perdón. Él nos lava el pecado de encima. No sé si están viendo la similaridad. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 5 dice: de cierto, o parte del versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En otras palabras, o en mis propias palabras, para nosotros poder ser parte de la iglesia que Dios viene a buscar sin mancha y sin arruga, tenemos que lavarnos a diario. Si nosotros pensamos que somos mejores que algunos grupos o otras personas y no le servimos a esas personas o a esos otros grupos como Jesús nos está enseñando a servir, entonces no estamos entendiendo el evangelio. Si no entendemos el evangelio, todo lo que hacemos será incorrectamente hecho. Ahora, la palabra de Dios, y quiero entrar aquí un poquito, para que mejor entienda. La palabra de Dios usa mucho lavar. Usa mucho el agua, simbólicamente como para limpiar. Y lo que estaba tratando de traer en unos minutos atrás es, hay una diferencia en el lavado de pecados al lavado de los pies. Y cuando nosotros vamos a estos versículos, quiero traerles para que usted mejor entienda el punto que queremos llegar, o que yo quiero llegar en este momento. Aquí la palabra de Dios lo tiene bastante claro. Porque cuando Jesús empezó a lavarle los pies a los discípulos, en el versículo 6 podemos ver, dice, Simón Pedro, y Pedro le dijo al Señor: ¿tú me lavas los pies? El 7, respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarías los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavas los pies tendrás parte conmigo. Entonces cuando él dice: ok, pues así de serio la cosa, pues entonces si así de serio la cosa, pues entonces no me laves solamente los pies, también lávame las manos y la cabeza. Escuchen bien, Jesús le dijo:
el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Estamos hablando y Jesús está usando la palabra lavar en este versículo como lavar de pecados. En este versículo separa el lavar con agua para perdón de pecados al lavar con agua los pies en el concepto de servicio. Yo espero que lo hayan captado, porque en el día de hoy estamos hablando no de los pecados, sino del servicio. En el día de hoy lo que está tratando de enseñarnos Jesús es que aun si tú estás lavado de pecado, aun si tú eres salvo, tú todavía necesitas lavar los pies de aquellos que están alrededor tuyo. En otras palabras, no tiene que ver necesariamente con meter un pie en un balde con un poquito de agua, sino que está representando un servicio. Si ustedes se acuerdan, cuando leímos al principio del culto en Lucas 22, y estábamos leyendo los versículos del 24 al 30. Y yo quería que ustedes lo captaran, y no sé si lo captaron cuando empezamos el culto, pero ese capítulo, esos versículos 24 al 30 del libro de Lucas capítulo 22, están también hablando del mismo concepto de servir. ¿Y por qué yo estoy diciendo esto? Pastor, ¿por qué usted está gastando el tiempo? No estoy gastando el tiempo, solamente estoy tratando de decirle que no se trata de apenas meter un pie en un agua y secarlo. Es mucho más que esto. El significado del lavatorio de pies es mucho más profundo de lo que usted y yo a lo mejor pensamos en el día de ayer. Y Dios le ha placido que usted esté aquí este día, en este momento, escuchando a este pastor hablándole de lo que es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies es un mero significado, es una mera representación del servicio que el cristiano tiene que tener para los demás. Nosotros tenemos que servir a los demás. Nosotros tenemos que servir a nuestros hermanos, y no solamente para con los hermanos, sino con los que están afuera de la iglesia. Dios nos está llamando a servir. En otras palabras, sirviendo para ser parte. Por eso es que el versículo 8 le dice, y lo leo por cuarta vez para que se lo aprendan. Jesús les respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Él no está hablando de la salvación, Él está hablando del acto de servir, el acto de dejar de ser ti para ser por otras personas. El acto de olvidarte de lo que tú quieres y preocuparte por lo que el vecino necesita, por lo que el amigo necesita, por lo que el deambulante necesita, por lo que cualquier persona necesita en el momento para tú estar ahí para suplir su necesidad. Eso se llama servicio. Y si no hacemos el servicio, entonces ¿cuál es el evangelio que estamos creyendo? ¿Cuál es el evangelio que pensamos que hemos entendido? Vamos a cerrar aquí. Gloria a Dios. La Biblia usa el término de lavar en dos formas, y ya esto lo explicamos. En el verso 8 de Juan 13 vemos claramente que sin el servicio no tenemos parte en el cielo. Si hermano, si usted está pensando que usted es parte de los escogidos, como dice esta porción bíblica, tengamos cuidado, porque tiene que tener una parte de servicio para poder ser parte. La Biblia nos enseña. Hoy me quiero concentrar en el servicio, no en tu salvación. Pero si estás aquí y no eres salvo, este es el momento también para cambiar tu vida. Este es el momento para que tú pases al altar, para arreglar tu vida con Dios primeramente. Y si no fuera de esa la condición tuya, entonces si eres salvo, entonces vamos a empezar a ser siervos, no señores. Vamos a empezar a ser siervos, no señores. Y estos son los términos que usa el mismo Jesús para que podamos entender. Hay un dicho que dice
El que no sirve, no sirve. Voy a repetirlo. El que no sirve, no sirve. Piénselo, atesórelo y póngalo en su corazón. Porque aunque es un dicho mundano, aunque es algo que se dice afuera, en el día de hoy, en esta predicación, se aplica tan bien. Porque como les dije, este versículo 8 del capítulo 13 de Juan lo dice bien claro. Es necesario, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Si tú no te lavares, que está hablando de servicio, si tú no estás sirviéndole a otros, entonces ¿para qué tú sirves? ¿Para qué eres bueno? Bueno, para salvación no eres. Y con eso lo dejo. Tenemos que seguir sirviendo para ser parte de la nueva Jerusalén.